Hola amigos, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Bueno, pues perfecto. Mira, es que se acaba de publicar un estudio muy interesante que resuelve una de las mayores incógnitas de la humanidad y ha dicho que los videojuegos no crean a psicópatas. Es decir, que tú juegas a un videojuego y no vas a ir a cepillarte unos cuantos con una Kalashnikov. Es una cosa que al parecer no se sabía, se necesitaba un estudio que ha durado 10 años y ha llegado a esa conclusión. Pues, perfecto, una cosa que ya sabemos algo más. Los que jugábamos a videojuegos ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ya lo intuíamos, ¿no? Sabíamos que cuando estábamos jugando a videojuegos, sabíamos que nosotros no éramos Hitman y cuando terminaba el videojuego nos comíamos un yogur, nos íbamos a la calle y no matábamos a nadie. Nosotros más o menos lo intuíamos, pero se ha necesitado un concienzudo estudio. Pero antes del estudio, los medios de comunicación pues decían que básicamente los videojuegos te convertían en un psicópata o incluso que engordabas si jugabas a los videojuegos. Eh, Se han necesitado unos 20 años para llegar a esta conclusión. Hace unos 15 yo salí en televisión defendiendo esto y no me llamaron cosas demasiado bonitas, aunque lo que decía era bastante obvio. Tengo que decir, en honor a la verdad, que los que eran jugadores en aquel tiempo, evidentemente sí estaban conmigo, pero los boomers de la época, yo soy boomer ahora de la mía, pero los boomers de aquella época, pues la verdad es que me tomaban un poco por un friki. La verdad es que lo parecía, lo sigo pareciendo, pero por entonces mucho más. Os voy a dejar con el vídeo, por favor, obviar toda la parte de la crítica estética, ya se hizo en su día, Tote se ríe de mí todavía hoy, lleva riéndose desde 2006, bueno, no hace falta que sigamos ahondando en el asunto del jersey de cuello vuelto que llevo en el vídeo, no hace falta, ya está todo dicho. Bueno, os dejo con ellos. Venga, hasta luego, seguid jugando, no matéis a nadie. Los videojuegos violentos son el demonio. Bueno, esa es la pregunta que se está Esa haciendo es la ahora cuestión. en todos los países. De hecho, hay países donde se está intentando prohibir este tipo de juegos. En Alemania se ha propuesto la posibilidad de que los creadores de este tipo de juegos y los que venden este tipo de juegos vayan un año a prisión. La verdad, Dani, es que si echamos la vista atrás y miramos lo que se ha criminalizado generación tras generación, llegaríamos a la conclusión de que todos los crímenes que se han cometido han sido causados pues, por el cine, por la literatura, por los videojuegos o por Marilyn Manson. Pero siempre ha habido un demonio Un motivo, que ¿no? criminalizar. El caso de los juegos de rol es muy conocido. Aquí en España, Javier Rosado, un tipo que estaba un poco mal de la cabeza, mató a una persona que estaba esperando en la parada de autobús y declaró que lo había hecho durante una partida de juego de rol. Los medios de comunicación se volvieron locos, les pareció muy original y lo cierto es que este tipo también dijo que era esquizofrénico y que albergaba 43 personalidades en su interior. Pero Eso es un detalle. no, eso es una anécdota. Periodistas que ni siquiera sabían deletrear la palabra rol y que no habían visto un juego de rol en su vida, empezaron a sacar reportaje tras reportaje tras reportaje y ocurrió la locura que hemos visto en este país de que los juegos de rol hacen asesinos. De hecho, hay un juego de rol muy famoso que se llama Vampiro, la Mascarada, que en el inicio, fijaos hasta qué punto hemos llegado a una locura, en el inicio te explica que ese juego de vampiro es un juego y nada más. Y te explica literalmente, tú no eres un vampiro. A mediados del siglo pasado los libros también pasaron por esto. Frederick Wertham era el psiquiatra de la defensa de un psicópata sexual, quizá el psicópata sexual más peligroso que haya existido nunca, que es Albert Fish. Este tipo hizo, entre otras cosas, matar a 15 niños y violar y mutilar a cientos otros. O sea, el tipo estaba regular. Y Wertham, ¿qué es lo que dijo? Pues que este hombre era aficionado a la literatura sádica. Entre la literatura sádica estaba Edgar Allan Poe, que es un auténtico clásico. Sí, esa es una posibilidad, es respetable, yo no soy psiquiatra, pero hay otra posibilidad. Este hombre, vamos a ver su entorno familiar un poco. La madre tenía alucinaciones visuales y auditivas, sus dos tíos murieron en el manicomio, una hermana se volvió loca, otro hermano era alcohólico y otro murió de hidrocefalia.
Es decir, que los genes de este hombre no eran lo que se dice de primera. No. Frederick Wertham, el psiquiatra, le dio por los cómics y empezó a decir que los cómics creaban delincuentes y que volvía loca a la gente, y de hecho se creó el Comics Code, que hizo que se prohibiera el derramar demasiada sangre en los cómics, de tal manera que se dejaron de vender el 50% de los cómics. Fue unos años en los que el cómic prácticamente se extinguió. Hace poco ha salido una noticia que decía que el videojuego Manhunt 2 había sido prohibido en algunos países de Europa porque era muy peligroso, podía convertirnos en asesinos. Claro. Así que no se prohibía solo para los pequeños, sino también para los adultos. No vaya a ser que se nos vaya la cabeza. Normal. De hecho, Antena 3, cuando habló de la noticia, dijo que el videojuego era un manual para asesinos en serie. Y dijo que en España se iba a vender si las autoridades no lo impedían. En Antena 3, qué raro, porque ellos es raro, sensacionalismo. Es rarísimo, es rarísimo. Es extraño que... A mí me chocó. Pero no es solo Antena 3, es decir, esta actitud paternalista con lo de los videojuegos solo se puede explicar precisamente por el sensacionalismo que hay en los medios de comunicación. Hace no mucho salió otra noticia que decía algo también escandaloso y alarmante. Decía: los videojuegos producen niños gordos y violentos. No solo eres violento, sino también poco atractivo, que jode bastante más. Claro, el alarmismo es evidente, ¿no? No hay nada que dé más miedo que una panda de gordos cabreados. Entonces, claro, la gente se asusta con razón. Entonces cabe preguntarse, ¿de dónde sale esto? ¿Qué hacen los niños con los videojuegos? ¿Se los comen? ¿De dónde sale? Pues sale de un estudio de una serie de expertos suecos que llegaron a la conclusión de que cuando juegas con el videojuego no haces ejercicio. Pero claro, en ese caso... ¿Y cómo llegaron a eso? No lo sé, le dieron al coco. Hay expertos, Dani, estudian, en fin. Van a la universidad. Fuerte, tío. Es que hay cerebros por ahí que dices... ¿Qué cerebros? Hostia. No, que es que hay peña que le da, le da la cabeza. Hostia. Claro. Lo que estos suecos deberían haber pensado también es que hay otra serie de aficiones que tampoco exigen ejercicio físico, como la lectura. Y no sería lógico decir que leer engorda. Sería una estupidez. Espérate, Además de gordos, también son violentos. No nos olvidemos de esa parte que también es un poco negativa. Sí, señor. Dicen que son violentos. ¿Por qué? Pues se supone, la explicación es porque los juegos son tan realistas que pueden hacer que la persona que juega confunda realidad y ficción. De hecho, hay una tesis que se presentó en la Universidad de Alicante y que salió publicada en el periódico La Verdad, una noticia sobre ella, y además el titular del periódico La Verdad no dejaba dudas. Decía: las fuerzas del mal en un joystick. Así, directamente. Hablaba esta tesis, según decía la autora de la misma, que los videojuegos están más que demostrado que son realistas, porque si no, los pilotos de avión no practicarían con videojuegos simuladores de avión. Claro que sí, amiga, pero para eso no hay que ir a la universidad para decir eso. Los videojuegos son realistas. Coge la PlayStation 3, lo ves en un par de horas, la tesis hecha. Claro. No hay que ir tan lejos. Los videojuegos son realistas. Lo que hay que demostrar es que es tan realista que terminas pensando, ¿estaré en un juego o estaré en la realidad? Eso es lo que hay que demostrar. De hecho, el último estudio que ha financiado nuestro propio gobierno, se llama Videojuegos y Educación, ha llegado a la conclusión de que todos estos disparates sensacionalistas no tienen fundamento científico alguno. De todas formas, a pesar de que no tiene fundamento científico, yo quiero curarme en salud. Yo también soy aficionado a los videojuegos, de ahí mi obesidad, y quiero